Príncipe Hermoso, que es periodista y profesor de Políticas de Información y Unión Europea en la Universidad Complutense. Sergio, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, quería empezar preguntándote por ese castigo de la Unión Europea a Hungría. Ellos se lo achacan pues al fraude y a la corrupción que podría haber tenido lugar dentro de Hungría, pero claro, eso ocurre justo cuando Hungría en los últimos meses ha sido uno de los principales obstáculos de la Unión Europea cuando quería sacar adelante determinados paquetes de sanciones. Por ejemplo, se me ocurre que el sexto, el que incluía ese veto al petróleo, pues también fue bloqueado por parte de Hungría. También, entre otras cosas, bueno, asuntos que no tienen tanto que ver con Rusia, como es el caso del impuesto del mínimo de sociedades del 15%. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es cierto eso de que la Unión Europea quiere bloquear esos fondos a Hungría por fraude y corrupción y no por esos obstáculos que le ha supuesto en los últimos meses de cara a Rusia? Bueno, efectivamente, los motivos por los cuales la Unión Europea ya en su borrador previo al presupuesto, donde ya señala la posibilidad de cancelar esas ayudas a Hungría, está más o menos perfilado negro sobre blanco. Ahora habrá que discutirlo en otras instancias dentro de las instituciones comunitarias. Por supuesto, obviamente, los Estados miembros tendrán que exprimir su opinión al respecto, pero sí que es verdad que, aunque hay muchos motivos que se confunden y que se entrelazan los unos con los otros, lo que sí es cierto es que ya en Bruselas, en los últimos 2 o 3 años, cada vez había más presiones dentro tanto de la Comisión Europea como del Parlamento para que se pudiesen ejecutar presiones, sanciones claras a Hungría precisamente por incumplir los aspectos básicos de los tratados. El mandato de Orbán siempre ha sido muy complicado, obviamente ha sido un socio díscolo dentro de los 27, de tal manera que desde Bruselas y en el ámbito de la Comisión Europea se ha pisado siempre el freno cada vez que ha habido muchas voces que pedían sanciones duras y contundentes. Y esas sanciones duras y contundentes lo único que pueden ser es congelar los fondos que recibe Hungría por su pertenencia a la Unión Europea. Nunca se había hecho antes, porque Bruselas siempre veía que era un arma de doble filo, porque por un lado efectivamente aplicaba su función, hacer que los Estados miembros cumplan con los tratados, pero por otro lado entendía que castigando a Hungría, Orbán tendría fácil decirle a la ciudadanía que es Bruselas la que estrangula a Hungría. Y toda vez que Bruselas no quería o tener en contra a los ciudadanos, ha ido dilatando algo que, como señalo, hace 2 o 3 años venía siendo ya un ruido cada vez más potente en Bruselas. Por tanto, desde la Comisión Europea siempre se apela a la condicionalidad, es decir, las condiciones que un Estado miembro, al fin y al cabo, tiene que cumplir para seguir siéndolo. Es decir, si vamos a entrar en un club, hay una serie de normas, hay una serie de reglas, en este caso son los tratados comunitarios que hay que cumplir. Y efectivamente Hungría está siendo muy laxo en algunos de los principios y al margen de esas acusaciones que estamos conociendo por parte de Bruselas, efectivamente, de fraude. La raíz del fraude, a priori, ¿cuál es? Que el dinero de subvenciones europeas que se destinan a Hungría parece que no se gastan en lo que a priori se han concebido que se debe gastar. De tal manera que eso es lo que está generando un poco el conflicto entre Budapest y Bruselas. Que a eso le podemos añadir, primero, un paréntesis que se le ha dado a Orbán desde que Abril vuelve a revalidar mandato. Él se presentó a unas elecciones legislativas que volvió a ganar y además con una rotunda mayoría absoluta. Por tanto, Bruselas no ha querido actuar en caliente, viendo la evolución además del conflicto en Ucrania y cómo Budapest ha ido moviendo y modulando sus apoyos a Moscú en este sentido, pues quizás efectivamente hayamos llegado al efecto de hacer una pirámide con granos de arena y sobre todo porque además cada vez era más insostenible políticamente para la Comisión Europea eludir aquellos argumentos, aquellas voces, aquellas apelaciones desde el Parlamento Europeo, la Asamblea Ciudadana, ¿no?, de la Unión Europea, que les exigía que hiciesen algo. Bueno, parece que ha quedado bastante claro, Sergio, con tus palabras, con todo lo que nos has explicado, que al final Hungría tampoco encajaría demasiado en lo que es la Unión Europea y en sus principios. Por lo tanto, es un extremo, por supuesto, lo que te voy a preguntar, pero ¿bajo qué circunstancia la Unión Europea podría expulsar a un país de ser miembro de la Unión? ¿Podría hacerlo con Hungría? Técnicamente, tal como se han hecho los tratados, ahora no hay una expulsión posible, no hay un trámite legal que permita la expulsión. Podría haber una suspensión parcial, temporal, de la pertenencia de Hungría, ¿no? O más bien de los derechos que un Estado miembro tiene cuando pertenece a la Unión Europea. Pero ese extremo tan potente, ahora mismo, legal y jurídicamente, no es posible dentro de la Unión Europea. Suspensiones,
como digo, parciales, temporales, se pueden llegar a ejecutar, pero no una expulsión directa. No es lo mismo, pero con salvedades. Sucede más o menos lo que ha ocurrido con el Brexit. Antes del Tratado de Lisboa, que es el actual, que está en vigor, antes de ese 2007 que se firma ese Tratado de Lisboa, ningún país podía salir. Sí que es verdad que se había fantaseado con la posibilidad de salirse de la Unión Europea y sobre todo en el ámbito euroscéptico y en países como Reino Unido, pero nunca se había llegado a instrumentalizar de una manera jurídica la salida voluntaria de un país. El artículo concreto del 51 del Tratado de Lisboa es el que lo especifica. Pues con la expulsión no hay nada, ningún argumento jurídico por el cual la Unión Europea pueda hacerlo. Es más, hasta llegar a ese extremo, si fuese posible, hay muchas negociaciones de por medio, hay muchos pactos, hay que ver cómo se postulan el resto de los Estados miembros. No es solo una cuestión de capricho por parte de las instituciones comunitarias. Es ese extremo que planteas una situación muy improbable, desde luego a corto plazo y más con los tratados actuales. Bueno, y luego por otro lado, me resulta curiosa la cantidad, 7.500 millones. A priori para un Estado, entiendo que entre los más grandes, España, Francia, Italia, no parece demasiado, pero claro, hablamos de Hungría que tiene un PIB de 155.000 millones, por lo tanto, si hacemos los cálculos, suponen más o menos el 5% del PIB del país. ¿Cómo de grave es que la Unión Europea bloquee esos fondos comunitarios? Es ahí donde quizás tenemos que ser muy cautelosos para ver cómo lo va a poner en marcha Bruselas si realmente se decide, ¿no?, por condicionalidad, aplicar esta congelación de subvenciones. Hay elementos que podemos llamar como, si quieres, de infraestructuras o más tangibles, que es donde podrían afectar ese recorte de fondos, esa congelación, ¿no? Nivel de infraestructuras. Donde es especialmente sensible Hungría y es donde efectivamente podríamos ver un gran choque Budapest-Bruselas. En el ámbito agrícola, ganadería y agricultura son sectores para Hungría muy importantes y donde efectivamente si el recorte de fondos se ejecuta sobre esos ámbitos, la crisis puede ser gorda. Si se queda en ese nivel, no es que no sea grave, pero efectivamente es mucho más fácil, ¿no?, sortearlo, negociarlo, pactarlo, hablarlo de nuevo con Budapest. Puede quedar como una especie de pellizco, de castigo ejemplar o ejemplarizante, pero no va a llegar la sangre al río. ¿Por qué subrayo la importancia de la agricultura y de la ganadería? Porque fundamentalmente los apoyos que recibe Orbán son precisamente de esa ciudadanía húngara que se dedica al sector primario, agricultura y ganadería. Con lo cual, si los fondos de Bruselas, los fondos que pretende recortar Bruselas, serían los destinados a estas áreas, desde luego el conflicto sería muy abierto, Orbán se vería muy cargado de razones y efectivamente habría una lucha compleja entre Bruselas y Budapest. Del otro modo, si nos quedamos solo en los fondos de cohesión, no es que sea poco, y efectivamente es ruidoso, y efectivamente Orbán va a hacer política al respecto de ello, pero Bruselas tendrá fácil decir, no estoy acudiendo contra el ciudadano húngaro, no estoy yendo contra una ciudadanía que se puede ver debilitada, sino que efectivamente estamos señalando que para pertenecer al club de la Unión Europea hay unos principios que hay que cumplir, Hungría no los cumple y en función de eso tenemos el derecho precisamente de retener esos fondos de tal manera que haya también una cierta sensación de justicia, es decir, los esfuerzos que hacen otros Estados miembros por permanecer en la Unión los hacen, cumplen con lo que se les pide, Hungría no, eso también en cierto modo es injusto. Por tanto, tenemos que ver cómo va a aplicar Bruselas esas cuestiones. Lo que puede ser una línea roja sea precisamente que esos fondos vayan a estar destinados a agricultura y ganadería. Fuentes de Bruselas esta mañana en prensa señalaban que no parece que sea la línea, que si se actúa más bien en el ámbito de las infraestructuras y del aspecto de la cohesión, dejando al margen cualquier toque que pueda alterar las ayudas financieras a agricultura y ganadería. Bueno, desde luego que quedan muchas incógnitas sobre el tema de Hungría, pero como todavía es una propuesta y no se ha decidido nada, pues todavía tampoco conviene pues, elucubrar demasiado, Sergio. Lo que sí que va a ser una realidad es que el domingo vamos a tener elecciones en Italia y vamos a tener a un nuevo presidente. Decimos adiós a Mario Draghi, una persona de la que bueno, pues, los mercados podían confiar mucho. Al final se trata de un expresidente del Banco Central Europeo que estuvo al frente
de la institución monetaria muchos años, que daba solidez también a la política italiana, que bueno, se caracteriza también por dar más bandazos que otras, sobre todo de países más al norte en Europa. Y también hay que tener en cuenta además que Italia es uno de los países más endeudados de la Unión Europea y del mundo también prácticamente, que el Banco Central Europeo puso un instrumento especialmente dedicado a Italia hace tan solo unos meses para evitar esa subida de las primas de riesgo. Y tenemos entonces pues este fin de semana algo muy importante. Vamos a saber quién es el sucesor de Draghi. Se espera que sea la derecha la que acabe ganando, con mayoría en ambas cámaras, según he podido leer. Y te quería preguntar un poco cómo estás viendo un poco esa campaña electoral en Italia, más desde el lado económico, porque por el momento parece que tampoco hay retórica contra el euro como sí que había en las anteriores elecciones, ¿verdad? Efectivamente, desde luego ha habido un cambio cosmético, o al menos cosmético, veremos luego en el contenido, pero efectivamente con respecto al ámbito europeo y al ámbito monetario. Matteo Salvini, que es una de las voces que ha tratado de liderar la derecha desde su partido, la Liga Nord, tenía en sus inicios, en sus orígenes, un discurso muy antieuropeo y donde efectivamente planteaba incluso acciones para aislar a Italia del euro, volver a la lira y efectivamente poner el euro en el centro de todo. Sin embargo, distintos rescates financieros que Italia ha tenido que sufrir y experimentar. El plan post-COVID, que evidentemente es con euros, con lo que se financia y se mueve, parece que ha edulcorado esa retórica y que desde luego eso efectivamente queda al margen. Solo hay un pequeño partido al que los sondeos le atribuyen un 3% de éxito, con lo cual si llega a ese 3% podría entrar en las cámaras italianas, que es Italexit, donde efectivamente la idea es romper con la Unión Europea con todo lo que ello implica. Pero efectivamente en el ámbito de los grandes partidos de la derecha el discurso anti-euro se ha descafeinado. Efectivamente, ir contra la Unión Europea parece que no está siendo rentable, sobre todo porque ya no es una cuestión de populismo que en un momento determinado se pueda argumentar y soliviantar a ciertos grupos de ciudadanos, sino que son las empresas italianas las que son conscientes de la realidad. Precisamente esta mañana hablabais antes de lo convulsos que están siendo los mercados, y efectivamente la bolsa de Milán refleja, ¿no?, esos comportamientos, y son las grandes empresas las que están apelando, ojo, que efectivamente el equilibrio es difícil de sostener, atravesamos una situación muy tensa y conviene, ¿no?, al menos tener cierto equilibrio. Y precisamente son los partidos de Liza, ¿no?, en estas elecciones los que efectivamente han medido muy bien sus discursos con respecto al euro, con respecto a las instituciones comunitarias, porque evidentemente eso puede marcar algunas diferencias. Como señalabas, los sondeos apuntan a una victoria de la derecha, liderada por Fratelli d'Italia, el partido que lidera Giorgia Meloni. Sigue en un segundo escalón dentro del bloque de derechas, no por voto, porque por intención de voto el segundo partido en intención sería el Partido Demócrata, el centro-izquierda. Matteo Salvini, por tanto, en el podio de la derecha sería el segundo partido. Sin embargo, los últimos sondeos empiezan a haber cierta erosión en intención de voto. El partido de Berlusconi, Forza Italia, se mantiene, con lo cual parecería que Giorgia Meloni podría tener una mayoría bastante holgada. Lo que pasa es que en Italia todo es impredecible, las alianzas son complejas, el sistema parlamentario y electoral italiano es además muy difícil, que tiene como resultado una fragmentación de la Cámara muy alta, donde a partir de ese 3% de umbral que os señalaba antes puede entrar cualquier partido y eso puede también condicionar un poco las fuerzas. Pero efectivamente la gran preocupación está en los mercados en este sentido, más allá de la ciudadanía, que ve el enésimo espectáculo político a raíz de una campaña que está siendo además muy polarizada, viendo que efectivamente los gobiernos no duran más de un año y medio y efectivamente la pista está en el aquí y en el ahora, pero también en el mañana, que puede suceder. De tal manera que, bueno, la tensión está ahí, se respira, la campaña está por agotarse y tendremos que esperarnos al domingo. Va a ser un recuento además complejo, porque además en Italia existe la figura, aparte de las circunscripciones electorales, los colegios uninominales, que eso puede determinar bastante quién gana el escaño y por tanto ese escaño a qué bloque se suma, es el de la izquierda y el de la derecha, con lo cual tensión prácticamente hasta el último momento del recuento. Tendremos que esperar hasta el domingo para ver si los mercados financieros también, la prima de riesgo y el bono italiano evidentemente a 10 años, se toma bien pues el resultado de esas elecciones. Está ahora mismo en torno a los 230 puntos. Hay que recordar además que los 250 es cuando al BCE se le encienden todas las alarmas porque sería el umbral del dolor del Banco Central. Sergio Príncipe Hermoso, periodista y profesor de Políticas de Información y Unión Europea en la Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre.